Hola Ile, ¿cómo estás? Hola Gus, buen viernes, aquí estamos. Cambiamos de día, pero juntamos mucha información. Con un tema muy importante, porque lo decía hoy cuando lo anticipaba, es uno de los polos productivos más importantes de la Argentina, la lechería, que también la ha pasado muy mal, ha tenido sus etapas muy complejas y nosotros lo hemos vivido en la región. Sí, y de hecho lo estamos viviendo porque claramente la situación de la empresa Sancor afecta a toda nuestra provincia y particularmente a la localidad de Sunchales y también a la provincia de Córdoba. Y a raíz de esta situación de la empresa láctea, la preocupación que hay en la región por este tema, Sí. lo cierto es que, bueno, dijimos, vamos a ver cómo están los números de la lechería. Y vos sabés que desde que yo me acuerdo y desde Sí. que uno hace notas y demás, siempre la lechería estuvo en crisis. Siempre Sí. fue un sector donde vos hablás y nunca estuvieron bien. No, y uno de los temas que cuando uno habla siempre de lechería y empieza a hablar de la cadena láctea, de cómo sale el producto desde el tambo, desde la tranquera, hasta que llega y nosotros lo compramos en la góndola, hay todo un proceso que siempre no fue ese complejo. Así es, y por eso este cuadro, por ejemplo, donde se muestra de qué manera se paga el productor, cómo incide la cadena de comercialización, ya sea desde la producción en la industria como en el comercio. Y después los impuestos, ¿no? Allí claramente vemos, dicen, por lo menos las empresas con las que conversamos, que estamos quizás en el mejor momento en cuanto al pago de litro al productor. Estamos hablando de que se paga el litro de leche 40 centavos de dólar, con lo cual es un buen dato. El tema es, la preocupación es que bajó el consumo de lácteos en un 10% en el 2024 y es hacia allí donde están dirigidas las miradas. Pero bueno, ahí estamos viendo el porcentaje que se paga en comparación al productor con la cadena de valor. Siempre la carga impositiva es elevada y finalmente veíamos el litro de leche al valor de algo así como 1.200, 1.400 pesos. Pero miren cómo estamos, y este es el dato que siempre mostramos, ¿no? En consumo per cápita en cuanto a países. En el comparativo, Argentina está a mitad de tabla, por eso decimos, ¿no? Si bajó el consumo y sobre todo el consumo interno, esto es lo que hay que fortalecer, lo que hay que potenciar. Después, cuando uno habla de precios, bueno, puede decir que la inflación minorista fue del 118% y el incremento que se planteó fue del 146%. ¿Y cómo se distribuye este consumo en los hogares en cuanto a alimentos y bebidas? Y vemos ahí que el sector lácteo no ocupa la gran mayoría, sino que entre leches, quesos y otros productos lácteos solo tenemos una fracción de la torta. Claro. Así que bueno, siendo que son productos nuestros, de origen local y de producción de nuestra zona, por ahí fortalecer. Viste que también hay algunas cuestiones vinculadas a algunas personas que hacen consejos sobre no consumo de lácteos y demás, y también de alguna manera incide. Gasto de consumo en hogares, en este caso, ¿qué es lo que más se consume? Leche y quesos. Y esto está ratificado incluso por el testimonio del presidente de la cadena láctea, con quien conversamos días anteriores, y dice, bueno, los quesos se venden muy bien y la leche está en el tope. Siempre la leche fluida en litro, ¿no? Bien. Después, lo que se dificulta en cuanto a la venta, y son nuestros preferidos, son aquellos productos más chiquitos, los que tus hijos seguramente se vuelven locos, que son los flancitos, los postrecitos, los yogures y demás. Como tienen un valor agregado significativo, siempre se transforman en lo más caro. Y bueno, uno por ahí cuando tiene un presupuesto acotado, lo deja de lado. Bueno, en cuanto a la comercialización en el dónde, ahí tenemos, bueno, la gran mayoría de los súper y cadenas más grandes son los que más lo comercializan y después tenemos algunos kioscos y lugares más pequeños en cuanto a la venta de lácteos. Pero bueno, mira, te decía, por ejemplo, postres, lácteos y flanes disminuyó un 49%. Claro. Chocolatadas, ya no compramos, chocolatadas la armamos, 34,8%. Y leches no refrigeradas, 10%, es la que vence más rápido. La larga vida. Exactamente. Y bajó un poco el consumo de dulce de leche. Ah, mira vos. Un menos un 10%. Yo, la verdad que amo el dulce de leche. Por eso no es que lo consuma todo el tiempo, pero uno de los productos que nos representa en el mundo y que se consume y que está en todo. al menos es el que no puede faltar en la heladera, de manera tal de que, bueno,
¿Qué decirte? Estamos ahí con una situación, ¿cómo decirte? En el mercado interno de menor consumo, en el mercado externo mucho más favorable por la merma, o sea, la decisión del gobierno de no colocar restricciones, retenciones. Entonces, bueno, ahí hay un mercado favorable para el consumo externo y es un poco lo que sostiene. Argentina es un consumidor de quesos y de leche fluida, pero podría hacerlo aún más. Y nos decía un dato desde justamente la OCLA, que es el consumo de leche que se nota en los comedores escolares. El 75% está destinado al consumo interno y el 25% a la exportación. El retraso cambiario, o por lo menos esta paridad entre el dólar oficial y el dólar de comercialización, no está favoreciendo al sector, con lo cual, bueno, es una cuestión también a analizar. Y ahí tenemos la frecuencia de compra en los hogares: una vez por semana, cada 15 días, una vez al mes, otra frecuencia, y no consume. Y mirá, no consume manteca un 31%, no consume yogur un 27%, pero fíjate cómo bajamos cuando hablamos de leche y quesos, y por eso te digo que todo cierra cuando vamos buscando los numeritos y los distintos gráficos, que están todos al alcance de la información pública. Ahí tenemos ese dato para remarcar. Es conocer la realidad de este sector, que por ahí nosotros vemos cuando vamos al supermercado y demás, que quizás no prestamos atención qué es lo que más consumimos en casa, pero con esto por ahí te das cuenta. El queso, sí, utilizás el queso cremoso para hacer alguna pizza, para hacer y el queso para la picada. Sí. Y entonces uno por ahí presta atención y dice, mira, sin querer he dejado de lado otro tipo de productos lácteos. Así es, y mira cómo estamos con respecto al mercado interno y la carga impositiva. Ahí estamos. El amarillito, si se ve de lejos, es el final neto de impuesto. El más, siempre el más alto, el rosadito, es el final consumidor y el otro es el que le pagan al productor. Con lo cual, fíjate, en la última columna, si querés, en diciembre, 443, un buen precio, dicen, que se le paga al productor. Después tenemos el que ya va con todo el producido de la industria y demás, que es el final, que es 1.226, pero le faltan los impuestos. Entonces estamos en 1.403 y ese es el dato final, tiene carga impositiva. Es conocer la realidad de la lechería, la realidad del sector lácteo, decía, uno de los polos más importantes que tenemos dentro de la ganadería, también van a la par, y la agricultura, en el motor generador, ¿no?, que tenemos en la República Argentina. Como siempre dice el gobernador, si le va bien al centro norte de la provincia, le va bien al resto de la Argentina. Así es. Me quedo con esto, después te cierro con el tema actual de las empresas lácteas. Cuando uno mira el poder adquisitivo, como todos debimos restringir algo, la lechería se vio afectada. Fíjate cómo ha bajado el consumo en relación a nuestra disponibilidad en cuanto al salario. Ahí baja en febrero, sobre todo cuando tuvimos ahí un cimbronazo, que empezaron las medidas y demás, nos caímos abruptamente y se nota. Comparando el consumo de años anteriores, por ejemplo en el 2018 estábamos allá en 1.196 y ahora estamos en la actualidad, ya en el último dato conocido en agosto, 866. Muchísimo. Es decir, que ha caído muchísimo el poder adquisitivo comparado de nuestros salarios con la posibilidad de la compra. Y ahí tenemos el precio comparativo con otras provincias y fíjate vos que a nivel nacional tenemos 441, después Buenos Aires es el que más consume y Santa Fe está ahí bastante cerquita, arriba. Así que bueno, esto es lo que se paga por litro. Para ver, ¿no? Porque, por ejemplo, en Buenos Aires se paga 456 y acá se paga 440. Y es un dato alentador porque, bueno, estamos en la zona de producción, si no, ahí estaríamos más que preocupados. ¿Qué decirte? Es un sistema que es verdad, que tiene en estos momentos un buen pago al productor, que tiene un incremento para lo que es el consumo. Y si uno va a ver cómo se vende el tema lácteos en los diferentes supermercados, uno puede advertir ahí, ya mucho más simple con este círculo, cómo consumimos lácteos en el país.
Y fíjate que entre Cava y Buenos Aires siguen siendo los grandes consumidores, y resto de Buenos Aires sigue siendo los grandes consumidores de lácteos, inclusive mucho más que nosotros, que estamos en el 4,8%. Bien, dicho esto, sí, hablamos con diferentes referentes porque seguimos el tema Sancor en lo particular desde, creo, el comienzo de los primeros cimbronazos de la empresa, una empresa que todo el mundo quiere muchísimo, y los periodistas de la zona de Sunchales dicen, bueno, que esto se acabe, ya no podemos más, es una crisis eterna, estamos todo el tiempo viendo qué sucede, que se corta la luz, que se echan empleados, que quedan pocos que no cobran, una situación muy compleja. ¿Qué dicen las otras lácteas? Bueno, nosotros asumimos la compra de litros de leche porque ya la empresa láctea de referencia no los compra. Y dicen, bueno, cuando esto se termine de dar, que es este proceso hacia el cual va la empresa, más allá de la ilusión que tenemos todos de que alguien la pueda venir a rescatar, va a ser un cimbronazo para la zona. Pero bueno, veremos quién realmente quiere. Los gobiernos han intentado participar y ya casi no participan de este proceso final en una situación absoluta de crisis. Algunos endilgan a la situación también del gremio, de Atilra, y otros dicen, bueno, no, en verdad es la muerte, la crónica de una muerte anunciada. Sí, es una situación que viene de arrastre de muchísimo tiempo, que primero se llevó, por así decirlo, ¿no? Se llevó puesto a los pequeños tambos, a los pequeños productores, y que con el paso del tiempo y el agravamiento de la crisis, la inflación, la subida del dólar, llevó a que llegara a empresas importantes como Sancor. Sí, es una situación bastante compleja. La de la empresa, casi que te diría, al menos las bases consultadas no son muy optimistas en cuanto a que se pueda salir adelante de la situación presente. Hoy, de hecho, muchos trabajadores están pidiendo la reincorporación desde temprano. Hay una situación algo compleja en torno a este tema. Y decir que más allá de eso, el sector lácteo es nuestra producción, es nuestra industria, la tenemos que defender y la defendemos con el consumo. Así que bueno, ojalá que esto se pueda dar y ojalá que sea quizás una empresa que viene desde el 2017 con serios problemas que son de múltiples factores, que no incida en otras. Dicen que las demás están bien, o en esta crisis permanente que te contaba, al menos no están en una situación compleja. Pero bueno, en Argentina nunca se sabe, siempre le estamos remando, le estamos peleando, y me parecía interesante abordar datos en función del contexto de la empresa de referencia que comentábamos y también del consumo de productos nuestros. Así que bueno, si podemos aportar algo, es comprarlos. Súper completo como siempre los micros. Fue un fin de semana y nos encontramos. Nos encontramos pronto. Gracias, Gus. Nosotros